Hola, sean bienvenidos y bienvenidas. El día de hoy vamos a hablar sobre las transformaciones de Galileo. ¿Qué demonios son las transformaciones de Galileo? Las transformaciones de Galileo son un conjunto de ecuaciones que te permiten tomar las observaciones de un marco de referencia inercial y transformarlas en las observaciones de otro marco de referencia inercial. Estos dos marcos de referencia son inerciales porque su velocidad relativa es constante. Así que tú, a partir de esa información, puedes transformar las observaciones de uno y del otro y viceversa. Ahora, estas transformaciones solamente funcionan en el contexto de la mecánica clásica, son transformaciones clásicas. Pero vamos a ver de que incluso en la mecánica clásica encuentra sus límites. Va a ser el caso de la propagación de ondas. Cuando tú aplicas las transformaciones de Galileo a la propagación de ondas, la física ya no sigue siendo la misma. Aparecen cosas extrañas. Y eso es lo que vamos a revisar en detalle en esta clase. Como siempre, todo el contenido de esta clase lo puedes encontrar en la página web, escrito en látex. El enlace está en la descripción. Y si tienes dudas, consultas, lo que sea, ahí tú aprovecha la caja de comentarios para escribírmelas todas. Así, cuando yo las vea, apenas pueda, te las resuelvo. Eso, muchachos y muchachas. Ahora vamos a la pizarra a revisar todas estas cosas. Bien, vamos a partir revisando la formulación de las transformaciones de Galileo. Así que coloquemos eso. Formulación de las transformaciones de Galileo. Para formular estas transformaciones tenemos que hacer uso de algunos elementos. Ante todo necesitamos dos observadores que sean inerciales entre sí. Los voy a dibujar aquí. Aquí tenemos un observador representado a través de este sistema de coordenadas. El observador en realidad está en el origen de este sistema y llamémosle S. Coordenada X, coordenada Y, coordenada Z. Y vamos a tomar el segundo observador como una copia del primero. Y estos observadores van a ser tal que están en configuración estándar. A ver, antes de explicar qué significa eso, voy a terminar de ponerle las cosas aquí. Este es el observador S'. Estos son los ejes, así que van con gorrito. Son ejes. Ya. Estos dos observadores están en configuración estándar. Es decir, cuando echamos a correr el reloj, en t igual a t' igual a 0. O sea, el tiempo de acá, ¿cierto? El tiempo de partida de acá y el tiempo de partida de este otro es el mismo. Y cuando eso ocurre, es decir, cuando el experimento comienza a desarrollarse, ambos observadores tienen la misma posición inicial, por decirlo así. Están en el mismo lugar. Conforme pasa el tiempo, estos observadores se van a mover de alguna manera. Nosotros vamos a suponer, por simplicidad, de que S' se mueve con respecto a S con una cierta rapidez. Voy a escribir acá. Va a ser la velocidad de S' con respecto a S sobre el eje X. Entonces, este observador se va a mover con respecto al observador S con una cierta rapidez que va a ser constante. Es decir, parten así y conforme pasa el tiempo, este se empieza a desplazar. Se desplaza con velocidad constante. Pero pongámoslo aquí mientras tanto. Ambos observadores van a medir un cierto evento. Dibujémoslo acá. De modo tal que desde el observador S va a tener algunas coordenadas. Las voy a escribir aquí. Desde S, las coordenadas de ese evento serán T, X y Z. O sea, un cierto instante. En cada instante tiene posición X y Z. Y también tenemos lo mismo desde el observador S'. El observador S' obviamente va a observar otras coordenadas que llamamos T', X', Y' y Z'. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la relación que hay entre estas coordenadas que observa S y las coordenadas que observa S'? Esa relación viene dada por las transformaciones de Galileo. Ahora, ¿cómo se formulan esas transformaciones de Galileo? Se dice que, ante todo, las transformaciones de Galileo son una transformación lineal. Esta queda de esta manera. La coordenada t del tiempo y de x, y, z de las posiciones están relacionadas con las coordenadas t, x y z a través de una transformación lineal. Ahora, como esto se va a desarrollar solamente sobre el eje x, nosotros la vamos a escribir de manera simplificada de esta manera. A por t más b por x. T por t más e por x.
Las coordenadas y z van a permanecer de la misma manera, no van a cambiar porque la altura acá no va a cambiar a medida que este observador se traslade. Lo mismo va a ocurrir con lo que pase en el eje z. Entonces aquí vamos a escribir y z. Esto es una transformación lineal. Pongamos eso por acá. Esto es una transformación lineal. Y si recordamos la clase anterior sobre esta transformación de coordenadas, esta la podíamos simplificar y nos quedaba de esta manera. T', X', Y', Z', todas estas quedan representadas de esta manera. A por T más B por X a factor de X menos la velocidad relativa, SS', por el tiempo, y las demás quedan iguales. Z'. Estas son las transformaciones de coordenadas. Transformaciones de coordenadas simplificadas. El cómo se obtienen estas transformaciones simplificadas lo puedes encontrar con más detalle en la clase sobre principio de relatividad. Te voy a dejar el enlace por acá arribita en una tarjetita. Ahora, si recordamos esto que tenemos acá, si lo agregamos a estas transformaciones simplificadas, lo que obtenemos son las transformaciones de Galileo, las que ya conocemos. T', X', Y', ahí salió rara. Y', Z', el T es igual al T', así que lo colocamos acá. T igual T'. Eso implica que el A vale 1, vamos a poner acá, A igual a 1, B igual a 0, lo reemplazamos ahí. En consecuencia, para la coordenada X nos va a quedar simplemente X menos BSS'(X) por T, y las demás quedan igual. Y Z. Esto de acá es la transformación de Galileo. Transformación de Galileo. Y a través de esto es que transformamos a la manera clásica las observaciones que dan el observador S y S', cuando son inerciales entre sí, separándose con una velocidad BSS. Esta X, recordemos, es para decir que se realiza relativo a este eje, en la dirección de ese eje. En esta transformación de Galileo tenemos reflejado el tiempo absoluto para todos los marcos de referencia inerciales, y a partir de esta parte de acá podemos inferir la suma de velocidades. Veamos cómo queda eso. Suma de velocidades en la relatividad de Galileo. Supongamos que queremos medir la velocidad del evento. Voy a copiar esta cosa porque estoy subiendo y bajando mucho. Voy a copiarme este dibujito y me lo voy a llevar para allá abajo para no tener que estar subiendo y bajando. Supongamos que este evento se mueve en el espacio describiendo una cierta trayectoria. Entonces las coordenadas X, Y y Z van a depender del tiempo, lo mismo acá, y por lo tanto este en algún lugar va a llevar una cierta velocidad. Nosotros nos vamos a concentrar en la velocidad sobre el eje X, porque como vemos aquí en las transformaciones, estas están hechas solamente para el eje X. Entonces, suponiendo que esta cosa se mueve solamente en el eje X, es decir, hacia adelante o hacia atrás, esa va a ser su velocidad. Bueno, esa velocidad también va a ser observada por este otro marco de referencia. ¿Cómo se va a transformar esa velocidad? La respuesta es muy sencilla. Tenemos una velocidad sobre el eje X', que es la velocidad que observa el marco S', y esto es la derivada de la posición X con respecto al tiempo. Ahora aquí nosotros aplicamos la transformación de Galileo. ¿Quién es X'? X' la tenemos acá. X' es X menos la velocidad por el tiempo. X menos la velocidad por el tiempo. Y si derivamos esta expresión, vamos a obtener simplemente la derivada de X con respecto al tiempo menos BSS'(X). Pero esto de acá es la velocidad con respecto al sistema S. Es la derivada de X, la derivada de esta posición. Así que esto nos queda así. Velocidad en el eje X menos BSS'(X). Y ahí tenemos el tema de las sumas de velocidades. O mejor dicho, transformación de velocidades. La velocidad observada por el sistema inercial S' va a ser igual a la velocidad observada
por el sistema S menos la velocidad relativa con respecto a S del sistema S'. Esto es lo que nosotros entendemos por suma de velocidades. ¿Y por qué el nombre de suma de velocidades? Para entenderlo, imagínate esta situación. Acá hay un camino, acá hay una personita, un observador, pongámosle el nombre de S. Y acá hay un vehículo moviéndose con una rapidez Vx. Y por acá hay otro vehículo moviéndose con una rapidez Vss'(x). Este vehículo es el observador S' y se está moviendo en esa dirección. Entonces, para este observador, este vehículo se mueve con esa rapidez. Pero para este otro observador se mueve con esta rapidez. Es como si la velocidad que lleva el observador se le resta la velocidad que lleva el objeto relativo a este observador. Recordemos que estas velocidades son relativas al observador S. Por lo tanto, la velocidad observada por el observador S' para este objeto es la diferencia entre esas velocidades, que es lo que vemos aquí. Ya, ahora veamos qué pasa con la relatividad de Galileo y las leyes de la física. Pongamos eso por aquí. Relatividad de Galileo y las leyes de la física. Tomemos una circunstancia muy similar a la que tenemos acá. Tenemos un camino, por este camino se esparce el eje X. Y tenemos un observador acá, que está viendo un objeto. Este objeto está en movimiento con una cierta rapidez Vx. Y tenemos otro objeto también en movimiento, con velocidad Vss'(x). Recordemos que esta velocidad es relativa a este observador S. Y este va a ser el observador S'. Supongamos que sobre este cuerpo actúa una fuerza. Una fuerza que es medida por el observador S. Así que la vamos a anotar simplemente F. Y esta fuerza va a ser observada también por el observador S'. Él debería observar un F'. Ahora la pregunta es, ¿cuál es la relación entre estas dos fuerzas bajo transformaciones de Galileo? Nosotros sabemos que por la segunda ley de Newton, fuerza es igual a masa por aceleración. En este caso, como todo se desarrolla sobre el eje X, coloquemos acá aceleración en el eje X. Esta va a ser una fuerza sobre el eje X. La aceleración es la segunda derivada de la posición o la primera derivada de la velocidad. Masa por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Pero a través de las transformaciones de Galileo tenemos esta relación. La voy a escribir aquí abajo. Tenemos que la velocidad X' igual a velocidad X menos Vss. La velocidad que ve el observador S menos la velocidad relativa entre S' y S. Entonces, a partir de acá, nosotros podemos despejar esta velocidad, ¿no es cierto? Esto de aquí es equivalente a decir Vx igual a Vx' más Vss'(x). Tomando esta ecuación y reemplazándola acá, obtenemos lo siguiente. Obtenemos que la fuerza X es igual a m Vx a dt. Ahora va a quedar así: m d a dt Vx' más Vss. Pero en principio esta de acá es constante. ¿Por qué es constante? Porque nosotros asumimos de que estos observadores S y S' son inerciales entre sí, por lo tanto la velocidad relativa entre ellos es constante. Si hacemos las cuentas, esto nos queda masa por la derivada de esta velocidad de Vx' a dt. La derivada de esto se va a hacer 0. Y como t es igual a t', podemos escribir aquí m de Vx' a dt'. Y esta cosa vendría siendo la masa por la aceleración observada desde el observador S', ma'. Por lo tanto, esto vendría siendo la fuerza prima en el eje X. Es decir, la fuerza observada por el observador S es la misma fuerza observada por el observador S'. F igual a F'. Desde ambos marcos de referencia inercial se observa la misma fuerza, por lo tanto tenemos la misma dinámica. Y la física que observa el observador S terminará siendo la misma física que observará el S', es la misma dinámica. En ese sentido decimos
de que las leyes de la física se preservan bajo transformaciones de Galileo. La física es la misma sin importar el sistema inercial que se decida elegir. Sin embargo, esto no siempre ocurre de esta manera. Y de hecho, cuando se empiezan a ver más detalles, empiezan a aparecer las diferencias. Ese es el caso del fenómeno de la propagación de onda. Entonces, veamos qué pasa con las transformaciones de Galileo y la propagación de ondas. Una onda no es otra cosa que una perturbación que viaja en el espacio y en el tiempo, como el sonido, en que se produce una onda de densidades. Estas cosas tienen la siguiente expresión matemática. Tenemos un nabla cuadrado de alguna función, que va a ser la que se perturba. Esto es igual a 1 sobre la velocidad de propagación al cuadrado por la derivada segunda temporal. Así. Esto es la ecuación de propagación de una onda. Esta función psi la podemos reemplazar por cualquier otra función con algún sentido físico. Por ejemplo, una densidad en el espacio y el tiempo, una densidad de materia. Densidad de materia. Podría ser eso. En cuyo caso, esta ecuación representará la propagación de una onda de densidades. Y al ser una onda de densidades, lo que entendemos en realidad de eso es que es sonido. Este V0 vendría siendo la velocidad del sonido. Y así se pueden modelar distintos fenómenos ondulatorios a través de esta ecuación, la propagación de esa onda. Sin embargo, esa no es nuestra preocupación. Nuestra preocupación es cómo se transforma la ecuación de propagación de onda bajo transformaciones de Galileo. ¿Cómo se transforma la ecuación de propagación de ondas bajo transformaciones de Galileo? Si la ecuación preserva su estructura, me refiero a que pasar del observador S a S' solo implique meterle comas a todas estas cuestiones aquí, a todas esas variables. Entonces decimos que se preserva la estructura. En caso de aparecer otros términos adicionales, no sé, más algo, entonces estamos diciendo que al cambiar de observador están cambiando las leyes de la física. Entonces eso es lo que queremos ver si ocurre o no. Y la mejor forma de ver si esta cosa funciona o no es haciendo las cuentas, los cálculos. Así que lo primero que vamos a hacer es escribir esta cosa pero de manera expandida. Lo que tenemos acá es una ecuación de propagación de ondas, es del estilo nabla cuadrado psi igual a 1 sobre la velocidad al cuadrado por la derivada segunda temporal de psi, ¿cierto? Es la segunda derivada. Pero este operador nabla cuadrado se escribe de esta manera en 3 dimensiones. De psi a dx cuadrado, derivada con respecto a x, más derivada con respecto a y, más derivada con respecto a z al cuadrado. Todo esto queda 1 sobre v0 cuadrado de psi a dt. Estas son derivada temporal al cuadrado. Esto sería la propagación de una onda tridimensional. Ahora lo que nos interesa ver es cómo cambia esto cuando pasamos del observador S a S'. Y para eso necesitamos las transformaciones de Galileo. La transformación de Galileo la tenemos por aquí arriba. Esta cuestión, pero la voy a escribir acá abajo para no andar subiendo y bajando a cada rato. La transformación de Galileo nos decía, tenemos coordenada temporal y las coordenadas espaciales. La temporal se mantiene y la espacial queda x menos bssx por el tiempo y las demás quedan iguales. Aquí le agregué una coma de más. Quedan iguales porque estamos asumiendo de que el observador S tienen una velocidad relativa solamente respecto al eje X. Así hacemos todo más sencillo. Aquí están las transformaciones de Galileo. Y como podemos observar, aquí la ecuación de ondas, de propagación de ondas, se expresa en términos de derivadas parciales segundas. Necesitamos calcular cada una de esas derivadas, primero a primer orden y luego a segundo orden, y ver si se mantiene la estructura de esta ecuación de propagación de ondas. Entonces vamos a hacer primero el cálculo de las derivadas de primer orden. Cálculo de las derivadas de primer orden. Veamos cómo nos sale esta cosa. Tenemos acá, por ejemplo, la derivada de psi con respecto a x. Y nosotros queremos saber, bueno, cómo será la derivada de psi con respecto a x'.
cuál es la relación que hay entre esas dos derivadas. Esta relación la encontramos a través de las transformaciones de Galileo. De hecho, las cuentas son bastante sencillas y aquí usamos y abusamos de la regla de la cadena. Podemos hacer esto. Podemos escribir de psi a de x, esto lo podemos dejar así. De psi a de x' por de x' a de x. Más de psi a de y' por de y' a de x. Más de psi a de z' de z' a de x. Más de psi a de t' de t' a de x. Y vamos a observar de que esta derivada es 0, porque t' no depende de x. Lo mismo esto, 0, 0. Y esta da 1, porque x' sí depende de x. X', aquí está, depende de x. Si derivo eso con respecto a x me da 1. Entonces resulta claro que de psi a de x es igual a de psi a de x'. Se satisface esa relación. Algo semejante va a ocurrir si calculamos de psi a de y'. De hecho vamos a tener que de psi a de y es igual a de psi a de y', haciendo exactamente las mismas cuentas. Y de psi a de z sería igual de psi a de z'. Puede que la primera diferencia comience a aparecer cuando calculamos la derivada temporal. De psi a de t. Esta cosa la podemos escribir de esta manera. De psi a de x', de x' a de t. Más de psi a de y', de y' a de t. Más de psi a de z', de z' a de t. Más de psi a de t', de t' a de t. Voy a traerme las transformaciones de Galileo para allá afuera. Me voy a llevar estas transformaciones para allá abajo para no tener que andar subiendo y bajando todo el tiempo. Ya, ahí está. Entonces, con estas transformaciones a mano voy a evaluar estas derivadas que están al final. De x' a de t, de x' a de t es justamente la velocidad. Es menos bss'(x). El de y' de t es 0. De z' de t también es 0. Y de t a de t' es 1. Entonces, a partir de esto, tenemos que la derivada de psi con respecto a t nos queda como menos bss'(x) de psi a de x' más de psi a de t'. Y aquí tenemos la relación que existe entre las coordenadas sin prima y las coordenadas prima para la derivada temporal. Ahora, teniendo estas derivadas primeras, podemos calcular las derivadas segundas. Vamos a hacer el cálculo de las derivadas segundas. Aquí, por lo menos para la parte espacial, no vamos a tener ninguna complicación, porque ya vimos que derivar con respecto a x y x' es lo mismo. Derivar con respecto a y e y' es lo mismo. Z y z' es lo mismo. Así que no vamos a tener ningún problema para escribir de psi a de x, pero ahora derivadas cuadradas va a ser igual a de psi a de x'. Y lo mismo con las demás coordenadas. De psi a de y, de psi a de y'. Y aquí le ponemos los cuadrados correspondientes y no cambia nada. De psi a de z, de psi a de z'. Las derivadas segundas no cambian, pero la cosa se va a poner completamente diferente para la derivada temporal, porque de hecho ya vimos para la primera derivada que sí cambia bastante. Veamos cómo sale la cuenta para la derivada segunda temporal. Para la derivada segunda temporal nos queda así: de 2 psi a de t cuadrado. Esta cosa nos queda así: t a de t aplicado a esto de acá. Voy a copiarme esto de aquí para no andar subiendo y bajando todo el tiempo. Lo voy a mantener acá. Entonces, esto de aquí es de psi a de t. Entonces, esto de acá lo reemplazo ahí dentro. t a de t, factor de menos bss' x de psi a de x' más de psi a de t'. Queda de esta manera. Ahora empezamos a aplicar las reglas de derivación. Si aplicamos la regla de derivadas, como las derivadas funcionan como transformaciones lineales, podemos escribir así: menos bss'(x)
de a de t aplicado a de psi a de x' más e aplicado a de psi a de t'. En el paso siguiente vamos a hacer un cruce de derivadas. Borramos aquí, borramos acá, borramos aquí y borramos acá. Y nos queda así x' t, t', t. Y como ya tenemos este resultado, voy a copiar de nuevo. A ver, voy a quitar esto. Voy a copiarme esto. Yo para allá abajo. Bueno, resulta que esto que tengo acá es lo mismo que está ahí dentro. Así que voy a copiar algunas cosas. Copio esto y esto lo coloco ahí dentro. Lo voy a encoger para que... Ahí está. Más de a de t' va aquí dentro. Queda así. Seguimos trabajando de ss'(x). Entonces, la derivada de este primer término menos bss'(x) por psi a de x' cuadrado. Voy a poner un paréntesis aquí para evitar confusiones. Más de 2psi con respecto a x' y t'. Más. Bueno, en realidad voy a un menos ahí porque va con ese menos. bss'(x) de 2psi de t' de x'. Más de 2psi a de t' al cuadrado. Ahora podemos juntar términos semejantes y nos va a quedar de esta manera: bss'(x) al cuadrado por la segunda derivada con respecto a x' menos dos veces la velocidad, derivada segunda de psi con respecto a x' y t'. Aquí asumiendo que estas derivadas se pueden cruzar, las cambié de posición y las puse en el mismo orden. Más la derivada segunda con respecto a t' al cuadrado. Entonces, ¿qué va a pasar? De que esto es igual a esto de acá. Voy a copiarme esto y me lo llevo allá abajo. Así es como se transforma la segunda derivada temporal con respecto al tiempo al realizar transformaciones de Galileo. Ahora, ¿qué pasa si reemplazamos estas derivadas? Las derivadas segundas, estas que están aquí, las reemplazamos todas en la ecuación de propagación de la onda. Las reemplazamos acá. Lo que va a pasar es que vamos a tener el siguiente resultado. Lo voy a escribir aquí al ladito. Por un lado tenemos la ecuación de propagación de la onda. La voy a copiar desde donde la tengo. Está aquí. Esta es la ecuación de propagación de la onda. Me la voy a llevar. A ver, me voy a alejar un poco para poder ver mayor panorama. Tengo la ecuación de propagación de onda y tengo cómo cambian las derivadas segundas. Por ejemplo, aquí tengo las derivadas segundas espaciales. También me las voy a copiar todas. Esto me lo copio y me lo llevo por acá. Voy a poner aquí abajito. Y está la derivada segunda temporal y me la copio. Me las llevo todas. Las voy a poner aquí arriba. Ya, entonces aquí me faltó eso. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a reemplazar cada una de estas derivadas en esta ecuación de onda. Voy a tomar esto y lo voy a meter ahí dentro. Esto de aquí lo pongo ahí. Bueno, y esta de acá también, ¿no es cierto? Las pongo donde corresponden. Esa aquí y esa de acá. Como sabemos, las coordenadas espaciales no cambian. Lo que cambia es la temporal. Es la que tiene estos términos raros. Aquí me faltó copiar un trozo de la función. Copio bien, pero ahí está arreglado. Entonces, si hacemos eso, esta ecuación va a cambiar de la siguiente manera. Va a quedar de 2psi a de x' cuadrado más de 2psi de y' cuadrado más de 2psi de z' cuadrado. Hasta aquí no hay novedad. 1 sobre la velocidad de propagación de la onda, la velocidad de propagación de la onda al cuadrado, por la derivada temporal. La derivada temporal la tengo aquí. Voy a bajar esto un poco. No, me voy a alejar. Así tengo mejor panorama. Ya. Entonces, paréntesis, la velocidad del sistema de referencia por la derivada segunda con respecto a x' cuadrado menos 2 veces la velocidad del sistema de referencia derivada segunda con respecto a x' t' más la segunda derivada temporal t'. Entonces te vas a fijar de que hay unos términos que están de más. Estos términos de aquí son adicionales. Ay, con esta cosa no se ve bien. Esos dos términos que han aparecido ahí son términos nuevos, son adicionales.
Si estos términos no existieran, fueran cero, bueno, esta cosa se transformaría en una de prima psi cuadrado sería igual a 1 sobre b0 cuadrado por la derivada segunda temporal con respecto al tiempo prima al cuadrado. Esa sería la ecuación de onda de propagación de la onda para el observador S'. Esta de aquí es para el observador S. Entonces, lo que se esperaría sería que se preserve la estructura de la ecuación de propagación de la onda, no que cambien ni que aparezcan cosas nuevas. Si aparecen estas cosas nuevas, quiere decir que la transformación de Galileo no preserva las leyes de la física en cuanto a la propagación de ondas. Así que es necesario revisar este tema a ver si encontramos una mejor transformación, una que sí preserve las leyes de la física. Ahora, esa transformación existe y son las transformaciones de Lorentz, son las que abren el camino a la relatividad especial. ¿Por qué emerge esa transformación y por qué es importante? Porque ocurre que los campos eléctricos y magnéticos, y son resueltos en el vacío, generan lo que se conoce como una onda electromagnética. Y al ser una onda electromagnética, satisface una ecuación de este estilo, como la que está acá. Satisface esta cuestión, la ecuación de propagación de onda. Y se puede calcular la velocidad de la luz incluso. Pero, como acabamos de ver, la ecuación de ondas, de propagación de ondas, no se preserva bajo transformaciones de Galileo. La transformación que preserva la ecuación de propagación de ondas es la transformación de Lorentz, y vamos a ver en clases posteriores que generaliza a Galileo. Y no solamente lo generaliza, Galileo se obtiene como una aproximación de la transformación de Lorentz a bajas velocidades, pero la cosa va mucho más allá, porque en las transformaciones de Lorentz el tiempo no solo no es universal, sino que va a depender del observador inercial. Y además de eso, nos obliga a cambiar todas las leyes de la física. La segunda ley de Newton, por ejemplo, ya no funciona de la misma manera para el caso relativista, es necesario corregirla. Es necesario calcular lo que se conoce como fuerzas relativistas. Y un montón de otros temas que hay que corregir. El tema de la masa en reposo, la masa observada. La masa observada cambia cuando se pasa de un observador a otro y todos esos temas. Y todo debido a que es necesario encontrar esa transformación que preserva la estructura de la ecuación de propagación de la onda. Bien, vamos a dejar esta clase hasta aquí por ahora. Adiós.